Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, aunque suena complicado, es fundamental para entender una de las enfermedades más desafiantes de nuestro tiempo, el cáncer. Vamos a desglosar conceptos claves para comprender cómo y por qué las células se comportan de manera tan agresiva en esta enfermedad. En nuestro cuerpo, las células tienen la capacidad de dividirse y proliferar para mantener nuestros tejidos y órganos sanos. Pero, ¿qué pasa cuando este proceso se descontrola? Lo que ocurre en el cáncer es que algunas células comienzan a dividirse sin control, lo que resulta en la formación de un tumor o un cáncer. Esto fue lo que aprendimos en el video anterior. Producto del acúmulo de células y la falta de mecanismos que detengan esta expansión, el tumor ocupará un espacio en el organismo, pudiendo desplazar de su sitio a otras células del mismo tejido que están sanas. Dependiendo del tipo de células y su velocidad de crecimiento, un tumor puede ser benigno, no canceroso, que no se propaga por el cuerpo, o un maligno, que es canceroso y con alto potencial de propagación. Existen más de 100 tipos diferentes de cáncer y la mayoría se les da el nombre del órgano o el tipo de célula en el que se origina. Así tenemos el cáncer de pulmón, de mama, de próstata o de cabeza y cuello. O también podemos tener un cáncer de células escamosas, de células basales o un linfoma, que tiene su origen en las células del sistema linfático. Pero un tumor no está solo. A su alrededor se desarrolla un entorno al que llamaremos microambiente tumoral. Este microambiente incluye, además de las células de cáncer, todo lo que contiene o rodea al tumor, tales como vasos sanguíneos, células del sistema inmunológico y tejido conectivo representado en su mayoría por fibras de colágeno. Tanto el tumor como este microambiente no se comportan como entes pasivos, sino que establecen interacciones complejas que los benefician mutuamente. Por ejemplo, los vasos sanguíneos que rodean al tumor no solo proporcionan nutrientes y oxígeno al tumor, sino que también permiten que las células cancerosas se extiendan a otras partes del cuerpo, actuando como vías de escape. Incluso las células del tumor son capaces de producir sustancias químicas o factores de crecimiento que aceleran la formación de nuevos vasos sanguíneos, permitiendo el flujo de nutrientes y oxígeno hacia nuevas zonas del tumor que, por su ubicación, quedan alejadas de los vasos preexistentes. Por otro lado, las células del sistema inmunológico que deberían combatir al cáncer, tales como los macrófagos o las células T, a veces son manipuladas por el mismo tumor para protegerlo. Así estas células ven alteradas sus funciones y dejan de actuar como guardianes que eliminan células cancerosas. De esta manera, el microambiente no solo puede apoyar el crecimiento del tumor, sino que también lo puede volver más resistente a los tratamientos. A medida que el tumor crece, algunas células desarrollan lo que llamamos fenotipos cancerígenos agresivos e invasivos. Estas son versiones de células cancerígenas que se vuelven más fuertes y peligrosas que sus compañeras. La aparición de estos fenotipos o características de personalidad celular surgen debido a la selección de clones que ejerce el microambiente sobre el tumor. En un tumor, no todas las células del cáncer son iguales, pues las mutaciones del ADN no ocurren de igual manera en todas ellas. A esto lo denominamos heterogeneidad tumoral, y es que el cáncer siempre se verá enfrentado a condiciones adversas que provocan que solo las células más fuertes sobrevivan al proceso de desarrollo del cáncer. Un fenotipo agresivo e invasivo significa que estas células no solo crecen rápido, sino que además logran evadir el sistema inmune y penetrar en tejidos vecinos. Estas células agresivas son más propensas a moverse y migrar a otras partes del cuerpo, lo que nos lleva al siguiente concepto clave, la metástasis. La metástasis es el proceso por el cual las células cancerosas se desprenden de la masa tumoral principal o primaria y viajan a través de la sangre o el sistema linfático y forman nuevos tumores en otras partes del cuerpo. Esto es lo que hace que el cáncer sea una enfermedad tan peligrosa. La enfermedad puede no estar limitada a una sola área, sino que puede propagarse y afectar a órganos distantes, complicando mucho su tratamiento. Y es que se ha demostrado que las características biológicas de las células metastásicas pueden ser muy diferentes a las características biológicas del tumor que las originó. Esto hace que los oncólogos, los profesionales médicos a cargo del cuidado y tratamiento de las personas con cáncer, se enfrenten prácticamente a una nueva enfermedad en un mismo paciente. Cuando se trata a un paciente con cáncer metastásico, muchas veces es necesario utilizar fármacos más potentes que no fueron utilizados al tratar el tumor primario. Cuando las células cancerosas logran establecerse en otros lugares del cuerpo, se desarrollan tumores secundarios. Estos tumores secundarios pueden aparecer al poco tiempo de desarrollo de la enfermedad principal o tumor primario, o pueden permanecer por años en estado latente,
y desarrollar una masa tumoral cuando menos se les espera. Incluso cuando pensamos que una persona se ha curado por completo. Lo denominamos recidiva. Estos nuevos tumores pueden afectar el funcionamiento de órganos vitales. Dependiendo del origen del tumor primario, existen órganos que tienen mayor probabilidad de presentar una metástasis. Por ejemplo, las personas con cáncer de mama tienden a desarrollar metástasis en huesos, pulmones, cerebros o hígado. En tanto, las personas que padecen cáncer de pulmón presentan con mayor frecuencia metástasis en cerebro, huesos, hígados y glándulas suprarrenales. En muchos casos, el cáncer no se cura completamente, pero puede controlarse durante mucho tiempo. Aquí nos enfrentamos al concepto de cronicidad del cáncer. Algunos tipos de cáncer, especialmente cuando se detectan temprano o se tratan con éxito, pueden manejarse como una enfermedad crónica. Y esto significa que los pacientes pueden vivir con el cáncer durante muchos años, aunque a medida requieren de tratamientos continuos. En resumen, el cáncer es una enfermedad compleja que involucra el crecimiento descontrolado de células, la creación de un microambiente tumoral que las favorece y la capacidad de estas células para invadir otras partes del cuerpo. Aunque es una enfermedad desafiante, los avances en la ciencia y la medicina nos están ayudando a comprender mejor cómo funciona y cómo tratarlo de manera más efectiva. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el cáncer y su comportamiento. La información y el conocimiento son nuestras mejores herramientas para enfrentar esta enfermedad.